Les voy a recordar el enunciado del ejercicio: un anillo circular de alambre centrado en el eje de coordenadas de 10 centímetros de radio y que tiene una resistencia de 10 ohmios. Sobre él se induce una fuerza electromotriz a través de un campo magnético variable en el tiempo, entrante, uniformemente creciente en el tiempo, que varía a razón de 1 Weber por segundo. La distancia a la cual está entrado este campo, D, es igual a 6 centímetros y el radio de la circunferencia, como hemos dicho, es de 10 centímetros. Lo que pide el enunciado es primero calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B, y después pide encontrar entre qué puntos, dos puntos entre los cuales la diferencia de potencial sea el 20% de 1 voltios, o sea que sea de 200 milivoltios. Para obtener el circuito eléctrico equivalente tenemos que conocer, además de la resistencia de cada tramo, la fuerza electromotriz inducida. Para eso fue que calculamos el campo eléctrico inducido tangente a la circunferencia, y esta es la expresión que hemos obtenido. El resultado final es que la fuerza electromotriz yendo desde A hacia B es más 0,672 voltios y la fuerza electromotriz yendo de B hacia A es 0,328 voltios. Bien, acá busqué el circuito equivalente, 5 ohmios de cada lado porque está justo por la mitad, y las dos fuerzas electromotrices que hemos calculado. Ahora lo que nos falta es calcular la diferencia potencial entre los puntos A y B. Puede ser por el lazo 1 o por el lazo 2. Para el lazo 1, a ver qué tenemos. Tenemos suma de FEM es 0,672, 0,672 voltios, igual a suma de caídas 0,1 por 5, o sea 0,5 voltios, menos VAB porque entramos por el terminal B, o sea menos VAB. De acá sale que VAB es 0,5 menos 0,672, o sea que es menos 0,172 voltios. Si esto está bien, nos tendría que dar lo mismo por este lazo. 0,328 para el lazo 2 es 0,328 voltios, igual a I por R, lo agarramos en el mismo sentido de circulación, que es 0,5 voltios. Ahora entramos por el más, por el A, o sea que sería más VAB. Y de acá sacamos que VAB es igual a 0,328 menos 0,5 voltios. A ver, si le sumamos a 0,328, 0,72 sería 8 y 2, 10, 7 y 2, 9 y 10, 3, 1, 4 y 1, 5, sí, es menos 0,172 voltios. O sea que nos da lo mismo por los dos caminos. Quiere decir que el problema está bien hecho. Nos dio negativo, o sea que, como habíamos supuesto al principio, por esta zona hay carga positiva y por esta zona hay carga negativa. Habría que ver cómo es la distribución de cargas. Bueno, entonces el resultado es menos 0,172 voltios, más positivo al lado B, el terminal B, que el terminal A. Y la parte B nos pedía encontrar la posición de la vertical, la distancia X, que intersecta al anillo en dos puntos 1 y 2, tal que la diferencia de potencial entre los puntos 1 y 2 es el 20% de la fuerza electromotriz. O sea que la diferencia de potencial entre 1 y 2 tiene que ser del orden de 0,2 voltios. Y vamos a poner en valor absoluto, vamos a utilizar esta caída y esta fuerza electromotriz para encontrar la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Vamos a llamar acá, esta sería la diferencia de potencial que queremos calcular, B12, esta sería la
fuerza electromotriz E12 que calculamos y esta la resistencia R12. Si usamos este lazo, o sea que V12 va a ser igual a I por R12 menos E12. Reemplazamos el valor de I por R12 y el valor de E12 y vamos a obtener la expresión de la diferencia de potenciales entre estos dos puntos en función del ángulo φ sub 1. Esta es la expresión que encontramos en función de φ sub 1 de la diferencia de potencial entre los puntos 1 y 2. Hay que igualar esto a 0,2, más menos 0,2 porque no sabemos si es positivo o negativo, y de ahí despejar el valor de φ. Por el otro lado también llegaba al mismo resultado, o sea, volví a calcular la fuerza electromotriz de este lado, la resistencia, y hice todos los pasos y llegué a obtener la misma expresión para V12. En vez de resolver esta ecuación, lo que hice fue en la planilla de cálculo representarla y obtuve más o menos algo así. En función del ángulo φ1, la diferencia de potencial V12, o sea, sería moviendo φ1 desde 0 hasta 180 grados, φ2 va a describir, el punto 2 va a estar a este lado, o sea que vamos a poner el voltímetro en alguno de estos puntos, midiendo siempre el lado 1 como positivo respecto del lado 2. La representación que obtuve fue más o menos así. Esto es 0, 180 grados, y el menos 0,2 está por acá. Menos 0,2 voltios. Que estos puntos, φ'1 nos da 114,419 grados. En radianes esto es 1,996. 98,93. Y el φ'2 correspondiente, o sea, donde pondría para ese valor de φ1, donde estaría φ2, sería 245 grados, 580, que en radianes es 4,2861, 9601. Esta sería la primera solución. Y la otra solución es φ segunda 1 igual a 137,580 grados. En radianes es 2,412,404. Y φ segunda 2 es 222,419 grados, o sea que en radianes es 3,88, 19,449. Esta sería la segunda solución, o sea que acá tendríamos φ'1 y acá estaría φ segunda 1. El coseno del ángulo, fíjense que si este es el ángulo φ, nosotros buscamos la distancia x. El coseno del ángulo es la distancia por 10 centímetros, es la distancia x. O sea que con esto tendríamos una primera solución que es x'1 igual a menos 4,134 centímetros. Y una segunda solución, x segunda 1, igual a menos 7,382 centímetros. Entonces, la parte B, la respuesta a la parte B tiene dos soluciones. Uno está a menos 4,13 centímetros, por acá, y el otro está a menos 7,382 centímetros. Cuando comenzamos este tema, una de las suposiciones que hice fue que había una carga en exceso positiva abajo de acuerdo al razonamiento que yo había hecho. Y para eso era porque suponía que había un campo electrostático diferencia del campo eléctrico inducido y el campo resultante.
Bueno, evidentemente la carga positiva está en la semicircunferencia inferior y en el semicírculo superior se encuentra la carga negativa, ya que toda la diferencia de potencial es negativa. Las preguntas que me quedan ahora, que surgen a partir de esto, es, tenemos dos puntos con igual diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo es la distribución de cargas para obtener estas dos soluciones iguales y un mínimo de la curva acá en este punto? Bueno, eso sería motivo de tratar de estudiarlo y ver qué se puede obtener de todo eso. También la pregunta sería, si hay carga acumulada, dónde se distribuye la carga y cómo fue a parar ahí, en qué momento fue a ubicarse en ese lugar. Seguramente esto yo no lo voy a poder llegar a responder completamente, pero puedo llegar a tender líneas a ver hasta dónde puedo llegar, y con la colaboración de todos podríamos llegar a encontrar la solución a cómo se depositó la carga en el transitorio inicial. Y finalmente, si hay un campo electrostático, la integral del campo desde 2 hasta 1 tendría que ser la diferencia de potencial. Entonces, bueno, esa es otra prueba que hay que hacer.